Ok, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, Rabino. Buenas noches, señor Edgar. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a Hashem. Baruch Hashem, me alegra mucho. Ok, bueno, chicos, hoy Baruch Hashem. Buenas noches, Rabino. Sí, me alegra mucho que todos estén bien. Vamos a comenzar hoy. Seguimos pues con el tema de la Teshuvah. Tenemos este módulo que es el módulo de fe, Emuná y Teshuvah. Ya hablamos lo que es Emuná para los que se conectan ahorita recién en la clase de hoy. Y la clase, llevamos 2 clases respecto a la Teshuvah y es muy bueno que se pongan al día para ver, por ejemplo, que hacer Teshuvah no es vivir con culpa, eso es muy diferente. Y hablamos sobre eso en las primeras clases. Y en esta última clase que dimos, estamos hablando ya entonces. Cerremos los micrófonos. Cerramos los micrófonos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya cerré. Entonces estamos hablando en la última clase de los pasos o las etapas, si se quiere, de la Teshuvah, como lo trae la Halajá. Estamos hablando de que habían cuatro etapas. Una es el arrepentimiento, precisamente. Una, parar, digamos, o detenerse de lo que se estaba haciendo. Otra, el bidui, la confesión, y otra, la Kabbalah Leavá, o sea, la resolución firme de recibir, digamos, literalmente Kabbalah Leavá dice como recibir lo que viene. Literalmente se traduce así. El hebreo no es algo que se traduce como otros idiomas, ahí se traduce el concepto, no solamente las palabras. Aquí Kabbalah Leavá se traduce como resolución o la decisión firme de no volverlo a hacer, y estamos comentando de que si se quiere, las etapas de la Teshuvah están relacionadas con diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, arrepentimiento es pasado, o sea, arrepentirse de lo que ya se hizo. Y hablamos de que eso ya no se puede cambiar, o sea, la Teshuvah ayuda, digamos, a lo que viene. Y hay algunas cosas que ya definitivamente no se pueden cambiar. Eso lo explica el Tania, por ejemplo, en Higuera de Teshuvah, donde explica que eso va a depender del tipo de misbah. Si es una misbah positiva, o sea, me refiero a una misbah de acción, o una misbah de abstención, o una previsión. Entonces va a la Teshuvah a nivel, digamos, de Hasidut, a nivel de Kabbalah, hay algunos detalles ahí de fondo que no son iguales dependiendo de la misma. Pero el arrepentimiento de manera general es arrepentirse de lo pasado, de lo que ya se estuvo haciendo, del camino que venía la persona, parar, detenerse de lo que está haciendo, porque se necesita, si la persona hace teshuvah, inmediatamente detenerse, no volverlo a hacer. Eso tiene que ver con presente. Bidui tiene que ver con presente también, o sea, confesar eso en el momento presente. Y se necesita sí o sí, esto es halajá, o sea, esto no son recomendaciones, que si la persona lo quiere hacer, no. La halajá establece que la persona debe confesar, primero arrepentirse, o sea, estar arrepentido, sentir aflicción por eso, parar, o sea, no volverlo a hacer, no. Vamos a ver precisamente lo que vamos a ver hoy, de que no tiene sentido que una persona pida perdón o se arrepienta de algo y lo siga haciendo. Y bidui, confesión, tiene que confesar verbalmente, expresarlo verbalmente, no a nadie, no a los rabinos, no, o sea, tiene que confesarlo la persona en su soledad, o sea, confesárselo a Hashem, a Dios, a él tiene que confesarlo y hablar, y se necesita eso, y eso tiene un efecto también psicológico si se quiere, pero al final de cuentas los sabios establecen todo eso, porque ya hablamos en el grupo de que la ciencia es mucho más elevada la Torah es mucho más elevada que la ciencia. Entonces, obvio que también esto tiene un efecto que tal vez la ciencia hoy puede explicar, el efecto de hablar. Una cosa es uno quedarse con el pensamiento, con la idea de un proyecto, otra cosa es empezar a hablarlo, empezar a articularlo, empezar a gestionarlo. O sea, el hecho de hablar, de sacarlo ya de los labios, da un poco más de fuerza a ese pensamiento. Y en la Teshuvah eso es importante porque al confesarlo, no solamente la confesión, sino lo que viene después, la resolución firme de no volverlo a hacer y expresarlo verbalmente. O sea, la Teshuvah no es mental.
La teshuvá no es algo que se hace en la mente y la persona, bueno, se siente mal y dice en su mente, no voy a volverlo a hacer. No. La teshuvá, la ley establece que la persona tiene que confesar, abrir su boca y hablar. Y también cuando decide no hacerlo, cuando toma la resolución de no volver a caer en este pecado, también tiene que expresarlo con sus labios. Y esto tiene un efecto poderoso al momento de mantenerse en esa decisión. Y hablamos entonces un poquito sobre estos 4 puntos en la clase anterior, pero nos enfocamos un poco en el arrepentimiento y hoy quiero enfocarme un poco en lo que es el momento de esa etapa de detenerse, ya parar. También voy a hablar algo que tiene que ver con el arrepentimiento para después retomar con los otros 4 pasos. Y quien de pronto no ha visto las clases, están en el enlace de la inscripción del grupo, tema de la Emuná y Teshuvá. ¿Por qué me parece muy importante las clases anteriores? Porque como decía, hay veces creemos que nos sentimos arrepentidos y en verdad lo que está actuando sobre nosotros es el Yetzer Hará, que nos está haciendo sentir culpa y no es lo mismo actuar por culpa que actuar por Teshuvá. Eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces, con respecto a eso, con respecto al arrepentimiento, para complementar un poco lo que se habló la clase pasada, eh, cuando una persona siente arrepentimiento, o sea, la persona en verdad se siente arrepentido, llega a comprender que la transgresión no valió la pena. O sea, una persona cuando realmente se arrepiente, una persona realmente se arrepiente de lo que hizo, se da cuenta que lo que hizo no valió la pena. De hecho, en el Bidui, cuando nos confesamos, en el caso de los judíos, que tenemos Bidui en la mañana y en la tarde, decimos allí precisamente porque tú has sido bueno con todo lo que viene a nosotros, hemos pecado y no ha venido nada bueno sobre nosotros con esto. Si una persona reconoce que lo que estaba haciendo estaba mal, que se arrepiente y reconoce que eso no le llevó a nada bueno, se considera que se sube de nivel, vamos a decirlo así, porque entra una conciencia en el que no solamente dice no lo voy a hacer más, como de pronto teniéndole miedo al castigo, vamos a decirlo así, sino que la persona entendió que lo que hizo no llevó a nada. Y cuando entiende eso es superior. ¿Por qué? Porque la persona comprende de que está tomando decisiones equivocadas que no le sirven en nada en su vida y de alguna manera busca y buscará la manera de alejarse de todo eso. ¿Ya? La transgresión misma es la que provoca esta conciencia y en consecuencia la persona regresa a Dios por amor y no por temor a las consecuencias. También hablamos de que la teshuvá es como quien eh, pierde una oportunidad. O sea, vamos a decir, cuando la persona se hace consciente de lo que estaba haciendo, reconoce, hablamos de que la palabra het que traducimos como pecado a veces también significa error. Para poder hacer una teshuvá correcta, la persona entiende que perdió una oportunidad, pero va a tener más oportunidades adelante y por eso en el momento que hace teshuvá, su visión es optimista, no es una visión derrotista, ni pesimista, ni depresiva, ni estas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso cuando la persona hace teshuvá sincera y no solamente lo hace porque sí, sino que entendió que esto no le produce nada bueno, no le produjo nada bueno todo este tiempo. Entonces, provoca una conciencia donde la persona regresa en teshuvá por amor y no por un temor a las consecuencias. Y este es el significado de la afirmación que está dicho en el Talmud en Yomá. Este es el significado, grandiosa es la teshuvá porque ella convierte los pecados en méritos. Sobre esto hay una discusión bastante grande que hablaba con mi esposa esta mañana, que, bueno, no es una discusión, es una subguía, un desarrollo de un tema bastante interesante sobre el tema del Onan Abba. Yo lo mencioné también en la clase, no sé si fue la primera clase, del tema de que cuando una persona hace teshuvah sincera, puede parecer incluso, o puede pasar incluso, que sus pecados sean transformados en mérito. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Hashem. Y eso dependerá de él. No es algo que esté, digamos, hay una teoría que diga si haces esto se va a transformar tus pecados en méritos. No, o sea, eso depende del poder de la teshuvah, del poder de la sinceridad también que tiene la persona. Ahora, hay una cosa muy interesante. Cuando las personas
O sea, las personas necesitan tener una conciencia de lo bueno y lo malo, ¿ya? Parece mentira y parece obvio, pero no es tan obvio para muchas personas que se han criado que de una manera en que no le dieron ningún tipo de conciencia de Dios, de lo bueno y de lo malo, o incluso se criaron en ambientes donde lo que veían eran malas cualidades, la shonara, chisme, cosas así. Entonces, eso hace que precisamente la persona tenga una dificultad entre distinguir entre lo bueno y lo malo porque él entendió que ciertas cosas que para nosotros son malas, para él son normales, ¿ya? Por eso también las personas a veces inventan excusas. O sea, Yetzer Hará elabora un montón de argumentos para justificar y para engañarnos a nosotros mismos y argumentos como, bueno, al final todos somos humanos, al final todos hacen lo mismo. Por lo menos no soy de las personas que van por allí matando y robando. Es decir, bueno, no hago cosas tan graves. O sea, o le dice al otro, ¿quién eres tú para decirme que estoy haciendo mal? Entonces, normalmente las personas a veces justifican sus malos actos, a veces justifican sus malos actos y como dice acá el texto, el arrepentimiento no es posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal, como dije. O sea, si una persona no distingue entre el bien y el mal, es difícil para él tomar uno de los dos caminos. Me refiero, si conoce solamente lo malo y para él lo malo es normal, es difícil para él tomar el camino del bien. Obviamente, incluso para eso hay solución. Todo eso Hashem tiene dispuesto una serie de métodos y cosas para llevar a la persona en Teshuvah, y eso es lo que vemos con las personas de las naciones. Me refiero a las personas que están completamente alejadas y donde pareciera que no hay un bien. Me refiero obviamente no a los Benei Noah, sino a las personas que todavía no han vuelto en Teshuvah hacia las 7 leyes. Pareciera que no hay nada de bien ahí, pero bueno, eso, como leímos, estudiamos el libro de Kabbalah para las Naciones, Hashem se encarga de orientar a esa persona en su proceso a través de Isurín, a través de sufrimientos. Y así la persona empieza, como Hashem empieza a machacarlo, vamos a decirlo así, de alguna manera empieza también a desarrollar esa conciencia del mal. Entonces, dice aquí, de otra manera, o sea, si la persona no distingue claramente entre el bien y el mal, de otra manera solamente racionalizaremos y nos engañaremos a nosotros mismos pensando que no hemos hecho nada malo. Los niveles de valoración cambiantes de la sociedad contribuyen a esta falta de claridad. Esto es interesante. Los niveles de valoración cambiantes de la sociedad contribuyen a esta falta de claridad. ¿Qué pasa? Que lo bueno y lo malo, si dependiera de la sociedad, es subjetivo. O sea, es subjetivo porque la sociedad cada vez está haciendo o estableciendo niveles o conceptos diferentes o valores diferentes que hacen precisamente que algunas cosas que son, digamos, en contra de la Torah, se vean normalizadas, se vean como de alguna manera como algo común, algo que es un derecho. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí que esto afecta que la persona a veces haga teshuvah, los niveles de valoración de la sociedad cambiante. Por ejemplo, el tema de lo que hablábamos el otro día, de LGTBI, o sea, el tema este que obviamente está mal, no es algo, va en contra de la Torah, ya, pero de alguna manera incluso psicólogos lo han normalizado. Han dicho que es parte normal del desarrollo del niño, de la persona, que la persona es libre de escoger lo que quiere hacer. Hace algún tiempo eso no era así. Eso no era. De hecho, cuando los que saben un poco de historia, cuando se empezó a dar el brote del virus del SIDA, toda la sociedad en general empezó a acusar de que esto era por el pecado de la homosexualidad. Ya, fue algo que se presentó de Estados Unidos y casi que todo el mundo le cerraba las puertas a este tema porque lo veían como algo pecaminoso y no hay duda de que de pronto es así, o sea, de que Hashem está dicho en Hasidut y en todos los textos judíos que Hashem manda, el que pone las enfermedades en este mundo es Él, o sea, nada pasa en este mundo sin la voluntad divina. Pero eso no significa tampoco que hay que darle digamos, hacernos de la vista gorda y no buscar ayudar a estas personas que están enfermas. En la sociedad de los 70 y 80, cuando empezó a darse este tema del SIDA,
la gente lo vio así, lo vio como un castigo divino, ¿ves? Y preguntémonos, ¿estaba mal ese concepto de pensar que es un castigo divino? No, según lo que estamos estudiando no estaba mal. Pero hoy día, no, la gente promueve este tipo de cosas y dice que la sociedad de antes todavía estaba anticuada, que pobrecitos aquellas personas que no, de alguna manera, no expresaron lo que sentían en esa época donde la sociedad todavía era retrógrada y religiosa y etcétera. Entonces, ves, hoy han cambiado todo eso. Hoy la gente, los jóvenes sobre todo, lo han querido normalizar a tal punto que prácticamente hay que estar muy cuidadoso con qué ven los niños, los chicos, porque uno dice, no, está viendo dibujos animados, pero muchos de esos dibujos animados meten simbolismos alusivos a todo este tema y hay juguetes y casi veo cuando salgo con mi esposa y con la niña a veces, veo muchas cosas con arcoíris, unicornios, que son símbolos del tema LGTBI. Entonces, viste, están tratando de normalizar esto y un niño que se levante, que no tenga esta explicación o que no tenga esta aclaración, piensa que eso es normal. He escuchado casos de niños que están tan cercanos con este tema que cuando empiezan su etapa de adolescencia se sienten atraídos hacia este tipo de cosas, lo ven como algo normal, ¿ya? Entonces hay que actuar con tiempo y para esa persona de pronto se le va a hacer más difícil hacer teshuva porque él no entiende, para él esto es algo normal, es algo ya del avance de la sociedad, ¿ves? Entonces eso es lo que está diciendo aquí, que cosas que dificultan la sociedad, la teshuva, o que podría dificultar, es cuando la persona no distingue claramente entre el bien y el mal, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Lo que estoy diciendo, ese puede ser un factor, el tema social o el tema que, como dice aquí, una persona que crece en una casa donde constantemente se cuentan chismes sobre las otras personas, a menos que alguien eh, o casas donde sí, las personas, los niños desde pequeños ven mentiras, hay que ser muy cuidadoso con eso. O sea, por ejemplo, si un niño, si uno le dice algo al niño y lo ve haciéndolo a uno, entonces le dice el Talmud, le está enseñando a mentir, porque le está enseñando a hacer algo, le está diciendo que no lo haga, pero tú lo estás haciendo, entonces el niño se confunde. Entonces, todo eso eh, dependiendo del lugar donde se levantan los niños, donde se cría la persona, o no me refiero solamente al hogar, sino también a veces donde la sociedad, el lugar donde viven, esto puede causar, dependiendo a las cosas que se han normalizado, que a la persona se le dificulte entonces llegar a la Teshuvah. No significa que sea imposible, se le dificulta porque él no tiene una idea clara de lo que es el bien y el mal. Y por eso el bien y el mal no está de acuerdo a lo que piensa cada persona, porque eso es cambiante, como decíamos. Antes, en los 70, 80, el tema de la homosexualidad era algo malo, porque venía, sabemos que está mal, obviamente, pero hoy día se ve como algo que es un derecho, es parte y quien vaya en contra o critique este tipo de cosas es un retrógrado y le cae toda la sociedad encima. Entonces, ven cómo cambia esto. Entonces, si se dejara el bien o el mal al concepto del ser humano, no, o vamos a decirlo de otra forma, no siempre lo que pensamos, o más bien, no es lo que nosotros pensamos que es bien y mal, es lo que la Torá dice que es bien y mal, porque ahí esa verdad es absoluta. No hay verdades, y las verdades dependen de cada uno de nosotros, puede ser subjetivo todo. Para mí algo puede ser verdad, pero para otra persona no es verdad, ¿ya? Entonces, la Torá es una verdad absoluta. Cuando decimos estas cosas, no es la verdad de rabino, no es la verdad de los judíos, no es la verdad de la Torá. La Torá lo enseña, es la palabra de Hashem. Pregunta acá, ¿las personas que adoptan un niño tendrán, LGTBI, que adoptan un niño tendrán mérito sobre criar esos niños? No sé. Y acá dice, por ejemplo, imagínate creciendo en una casa donde constantemente te cuentan chismes sobre las otras personas, a menos que alguien te acerque a la idea judía, a menos que alguien te hable algún día de la idea judía del Lashon Hara y te ayude a tomar conciencia de su naturaleza destructiva, nunca llegarás a considerar que contar chismes es algo malo, ¿ya? Esto es lo que pasa también con las personas cuando hacen teshuva, incluso los Benei Noach, que de alguna manera empiezan a salirse de los círculos sociales en los que estaban. A veces no es una salida consciente, o sea, no es que la persona tomó la decisión, a veces sí toma la decisión, pero
Otras veces se va dando ese alejamiento porque la persona ya no va como de acuerdo a eso que las otras personas están viviendo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita el acercamiento a la Torá. Entonces, alguien, y esto pasa también con el judío, obviamente, judíos que se levantaron en un lugar donde no hubo Torá, donde no se les enseñó, eh, en verdad ellos también van a necesitar esto. Esta teshuvá no hay teshuvá para los judíos y teshuvá para los no judíos. Teshuvá es teshuvá, ¿ya? Esto que estoy diciendo también aplica obviamente para un judío. Y si una persona se acerca y le ayuda a entender algo de eso que no le enseñaron, la persona llega a ser teshuvá, el judío. Hay muchas historias, por eso recomendé un libro que yo también leo de ahí con mi familia, el libro que se llama 180 grados. Muchas historias de verdad muy sorprendentes y algunas muy maravillosas, la verdad. Entonces, cuando una persona te ayuda a tomar conciencia, y eso es lo que hace no, eso es lo que hace el judío cuando estudia, entre más estudia, más toma conciencia de las cosas que son destructivas, entonces se trata de mantener en lo bueno, en el bien, y alejarse del mal. Ese es todo el truco. Hacer el bien y alejarse del mal. Eso es todo, como dice el Tano. Por esta razón, es importante estar familiarizado con la halajá, la ley judía, y tener un rabino que te conozca personalmente y que te pueda aconsejar. Escuchen eso. Un rabino que te conozca personalmente. No es que yo lo sigo en YouTube, que yo soy su alumno porque yo veo sus videos. No es así. La gente a veces es un poco ingenua, ¿no? Pero es tener un rabino ¿cómo es? Que te conozca personalmente y que te ayude. Eso significa hacerte un rabino. Eso no es que yo me hice un rabino porque ahora sigo su página. Eso no es hacerte un rabino. Cuando la persona se hace rabino, la va a ayudar, la va a orientar. Eh, dice aquí, considera una persona que está pecando y admite que lo está haciendo. Sin embargo, bueno, en el tema que estamos hablando ahora acá con el tema del siguiente paso. El siguiente paso es la detenerse, parar lo que se está haciendo. O sea, la persona se siente mal, se siente arrepentido. Ese es el primer paso. El segundo paso es parar. O sea, no puede estar arrepentido y sintiéndose mal, pero seguir haciendo lo mismo. Dame un segundo. Entonces, el siguiente paso es la detención, o sea, parar, detenerse de lo que se está haciendo. Hay un ejemplo que tienen que traen los rabinos en el Talmud de Tanit, en el Tratado de Tanit 16, y dice que una persona que se arrepiente, pero, o sea, tiene remordimiento de lo que hace, no es que sea malo, o sea, por lo menos eso es bueno, sentir remordimiento. A nivel de la Kabbalah, es peor no sentir remordimiento. Tania explica precisamente que un Rasha Gamur, un malvado completo, o sea, que ha rogado prácticamente erradicar su inclinación al bien, no siente arrepentimiento de lo que hace. Entonces, el arrepentimiento es bueno, sí, pero no es todo. Por eso la Teshuvah tiene varias etapas. Entonces, si una persona hace Teshuvah, perdón, se arrepiente, está arrepentido, pero sigue haciendo lo mismo y sigue sintiéndose mal y se aflige, pero que yo sé que esto está mal, pero lo sigue haciendo, dice el Talmud en Tanit, eso es como la persona que se sumerge en una mikve con Jerez Belladosa, con un reptil o un animal impuro en su mano. ¿Ya? O imagínate tú estar haciéndole algo no tan bueno a una persona y pedirle perdón, pero seguirlo haciendo. O sea, pero esa persona te va a perdonar. O sea, tú le estás pidiendo perdón, pero igual sigues haciendo el daño. La persona te va a perdonar. Obvio que no. Esto no es un perdón completo. Lo mismo pasa con Dios. Si la persona se arrepiente, pero sigue haciendo, entonces su arrepentimiento no tiene mucho sentido. Y por eso el Talmud lo relaciona con el ejemplo de una persona o un judío que se sumerge en la mikve para purificarse con un reptil o con un animal impuro en la mano. ¿De qué se trata esto para de pronto los Bnei Noach que están en clase? Que bueno, que hay diferentes tipos de impureza. Y la impureza no tiene que ver con suciedad. Suciedad es una cosa, impureza es otra. ¿Ya?
Cuando hablamos de tumá, de impureza, es un tema espiritual, es un tema que está en el alma y que los sabios establecieron algunos procedimientos para purificarse. No hay temas de tumá en el no judío. O sea, por ejemplo, no hay nidá, no hay este tema de impurificación por un muerto, etcétera, etcétera. O sea, no hay tema de tumá en un judío, en un no judío. Pero para que se entienda el ejemplo que se está trayendo aquí, tampoco es que la gente va a pensar que el pecado impurifica, porque hablar de eso que estoy hablando, hablar de impureza no es un tema, es un tema espiritual. El pecado sí, te dice la Kabbalah, causa manchas al alma, o sea, es una manera de decir que se afecta el alma, pero hablar de tumá es otra cosa, hablar de impureza es otra cosa. Entonces, cuando una persona está impura en el judaísmo, porque tocó el pueblo judío, porque tocó un cadáver, esa persona se impurificó. La halajá establece que para purificarse, como parte del proceso de purificación, debe sumergirse en una mikve. Una mikve no es una piscina, también tiene muchos requerimientos halágicos, es un lugar especial y que está supervisado y diseñado por personas que saben del tema. Entonces, si la persona se sumerge con muchos detalles que hay que hacer para eso, la persona sale pura. O sea, ya se quitó la impureza ritual, la impureza espiritual que había sobre él, ya se elimina. Bueno, en el tema de la muerte no, aquí corrijo el tema, aquí, porque el tema de la muerte no se purifica por el tema de una migbe. Era con el tema de las cenizas de la vaca roja. Es el tema, por ejemplo, me equivoqué aquí con el ejemplo porque no cabe aquí el ejemplo con el tema de una persona que tocó a un cadáver, sino de pronto con una persona que tiene, lo dice la Torá, tiene un flujo, un hombre, digamos, que tiene un flujo que le causa impureza, entonces tiene que sumergirse en un manantial. En el caso de la mujer, vamos a poner el ejemplo de la mujer más sencillo, la mujer judía que se impurifica al tener su periodo y después de que cuenta sus días limpios, tiene que bajar a la migbe. Si la mujer se sumergiera, por ejemplo, en la migbe con un reptil en la mano, con algo muerto o alguna cosa impura en la mano, la halajá dice que no se purifica. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a purificar sosteniendo algo impuro en la mano? O sea, eso es lo que se llama Jerez Belladó. O sea, Jerez es como un reptil o algo impuro en la mano. A eso se refiere. De la misma forma, eh, bueno, ¿cuál sería lo correcto? La mujer tiene, si tiene algo impuro en la mano, tiene que soltarlo y seguir todos los requerimientos halágicos dependiendo del caso de tu mamá, porque hay diferentes cosas, diferentes correlaciones, y debería sumergirse. ¿Ya? Y entonces, luego de eso, la persona quedaría pura. Pero el ejemplo aquí es ese. Una persona que hace teshuvah, pero sigue haciendo el daño que está haciendo, sigue haciendo el pecado. O sea, no hace teshuvah, perdón. Una persona que se arrepiente, o sea, hace la primera parte de la teshuvah. Una persona que se arrepiente de lo que está haciendo, que siente remordimiento, que se siente mal, que siente que obviamente está haciendo algo en contra de la Torah, que se siente que está mal, se aflige, llora, lo que sea, pero después nuevamente lo hace y después nuevamente lo hace y cada vez que tenga la oportunidad lo hace. Esa persona es como esa persona que aspira a purificarse sosteniendo algo impuro en la mano. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, que es importante que la persona se detenga. Se arrepiente, el siguiente paso es detenerse. No volverlo a hacer en otra forma. O sea, no volverlo a hacer. En otras palabras, no volverlo a hacer. Inmediatamente al segundo, a la hora siguiente o a los minutos siguientes, se presenta la tentación otra vez. No, si se arrepintió, no debe volverlo a hacer. Debe detenerse de eso. Y el siguiente paso después es confesar su pecado. Eso lo vamos a ver después. Entonces, podría uno, preguntémonos nosotros, ¿puedes imaginarte la posibilidad de pedirle a alguien perdón mientras continúas actuando en su contra, sin detener la acción negativa? De nada ayuda a tener las mejores intenciones del mundo. O sea, puedes tener el arrepentimiento y puedes ser sincero tu arrepentimiento, lo que te sientes mal, pero si no detienes las acciones negativas que estás haciendo, entonces no estás haciendo teshuvah. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es fijar límites. Está dicho en Deuteronomio 22:8, está una misbah de poner un muro o una baranda o una cerca
eh, en una azotea, cuando hay peligro allí. Está hecho en Deuteronomio 22:8. Harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. O sea, la Torah nos ordena hacer cercos, en este caso específico, en una casa que tiene un segundo piso. Por eso los balcones ponen su baranda, su cerca, vamos a decirlo así, para que no vaya a pasar que una persona accidentalmente se va a reparar, se va a caer. De aquí aprenden los sabios también que una persona puede también ponerse barandas, si se podemos utilizar la palabra, o cercas, cercos a sí mismo. O sea, puede hacer humrot, puede hacer cosas que sean estrictas consigo mismo. Y no estoy hablando de un nazir, eso es otra cosa. Ya. Te estoy hablando de una persona que quiere ser estricto consigo mismo. Y esto aplica para muchas cosas, inclusive para una dieta. Tan simple como eso. Una persona quiere hacer dieta, pero me gusta el chocolate, me gustan los dulces. Bueno, tiene que empezar a poner cercos que le impidan llegar a esa tentación de comer ese tipo de cosas. De pronto no estamos hablando aquí de un pecado, ya, pero estamos hablando que la persona quiere hacer una dieta y reconoce cuáles son sus puntos débiles y la persona empieza a poner cercos. Eso es lo que uno tiene que hacer con la teshuva también. Si la persona se detuvo y como hablamos, comprendió que esto no le trajo nada malo y comprende y se detiene a pensar por qué llegó a ese pecado, qué cosas lo llevaron a ese pecado, la persona debe entonces poner cercos. ¿Ya? Esto entra dentro de la etapa de tensión o de detenerse. ¿Ya? El Shulchan Aruch establece en las leyes de conducta moral, establece que toda persona tiene la naturaleza de seguir lo que hacen otros. Eso es parte de la naturaleza humana, el hecho de como de imitar. No estoy hablando de imitar simplemente como diría yo, como algo reflejo, algo exactamente igual. Pero hay una tendencia a veces a seguir lo que otros hacen. Eso lo dice el Talmud en las leyes de conducta moral. Por eso el mismo Talmud, perdón, el Shulchan Aruch, por eso mismo Shulchan Aruch establece ahí, dice, debes entonces unirte o frecuentar con personas que sean personas sabias y estudiosas de Torah, para que entonces esa naturaleza que hay ahí, que es una naturaleza animal, de andar imitando lo que hace el otro, sea entonces hacia hacer lo bueno. Eso lo vemos cuando pasa, hablamos de las malas amistades que tienen a veces los jóvenes. Cuando se juntan con malas amistades, van a terminar haciendo eso, lo que hacen los otros, igual o peor o etcétera. ¿Pero por qué? Porque hay una naturaleza animal, que es parte del alma animal. O sea, esto ya está en el ser humano. Eso no es que yo lo controlo. No, esto el Shulchan Aruch lo establece que es parte de la naturaleza humana. Y uno debe evitar entonces juntarse o reunirse con personas que, porque tarde o temprano, no hay eso de que no, yo sí me controlo. Yo me controlo y me reúno ahí, me siento con ellos y paso un rato. No hay eso. La persona va a terminar haciendo lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza animal humana, del alma animal. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno al poner cercos? También alejarse de las cosas o de las personas o de aquella situación que me acercó al pecado, ya que me acercó a esa situación de la que me estoy arrepintiendo. Si son personas, alejarme de esas personas, ¿ya? Es así. O sea, uno tiene que alejarse de las personas que no convienen en su vida. Y la gente va a pensar, pero Rabino, la Torah no nos enseña a amar. Sí, eso es parte del amor propio también y de entender de que uno también no debe ponerse en riesgo. O sea, ya lo hemos hablado muchas ocasiones. O sea, ese tema de amar así como, como que, como que digamos, a, a riesgo de todo es un tema de las religiones. ¿Ya? En el judaísmo incluso sectores o líneas de como Chabad que se encargan muchísimo de ayudar a mucha gente en Teshuvah. Hay gente que está en problemas de droga y gente que está en problemas porque Chabad no hace eso, no es que voy a alejarme de estas personas, busca la manera, son gente que se preparan para poder ayudar, porque para ayudar también hay que prepararse, no siempre, no faltan, o mejor dicho, no son suficientes las buenas intenciones, ya, no son suficientes. Entonces, Chabad ayuda a la gente, pero también aprendí con mis rabinos
de que también uno ayuda sin poner en riesgo lo que tiene. Y por eso la persona que lo hace tiene que ser sabia. ¿Ya? Pero una persona normal, una persona, me refiero normal que de pronto no está preparada, lo mejor es alejarse de esas cosas. No hay eso, como dijo, repito, no hay eso de que yo estoy aquí, yo sí me aguanto. Yo no, es que no pasa nada, son mis amigos. No. O me voy a comer un poquito este chocolate y después trae un problema de que rompe su dieta o que de pronto tiene un problema de gula. Ahí sí hablamos de un problema que es pecado, el tema de la gula. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona debe detenerse y hay un pasuk en la Torá que nos obliga a poner cercos en nuestras casas para alejarnos de las culpas de sangre, es decir, que no una persona no caiga o no le pase nada y sea culpa nuestra. Y sobre esto, precisamente, enseña Hasidut que uno también debe poner cerco en su propia vida. ¿Por qué? Porque es la misma de recibir los peligros que también se aplica a cada uno de nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, también tenemos la obligación de no ponernos en peligro. O sea, peligro, o sea, no hay eso de deportes extremos. O sea, un Ben Noah incluso también está obligado o tiene la prohibición de poner su vida en peligro. ¿Ya? O en el caso de fumar, por ejemplo, que está aquí, dice, es un peligro para la salud. O sea, se está dañando el cuerpo. Ahora, sobre esto yo sé que me va a preguntar, Rabino, pero yo veo gente religiosa que fuma. Bueno, sí, sí es cierto, porque resulta que es que con respecto al cigarrillo, no hay diferentes opiniones de Jamín, o sea, diferentes dictámenes halágicos. Hay quienes prohíben y hay quienes dicen, hacen una culá, hacen una posición un poco liviana y lo permiten. Ya, lo permiten de cierta manera. Entonces, con respecto a esto, pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo daño al cuerpo. Esto aplica para todo. Esto aplica para otro tipo de drogas legales como el alcohol y otro tipo de drogas ilegales. Obviamente se traen otro problema y el problema es que tenemos la obligación de aceptar las leyes del país. Tanto Benei Noah como judíos tenemos la obligación de aceptar las leyes del país donde estamos. Y si una droga es ilegal, también se está ahí pecando de alguna manera con el tema de las cortes de justicia. Ya se está transgrediendo aquí. Además de que se está dañando el cuerpo, porque las drogas producen un tema muy complicado y sobre eso quiero mencionar algo aquí, porque, porque hay cosas que no aplican eh, a personas con problemas, ¿ya? Y no hablo de problemas, como diría, problemas mentales, porque las personas con problemas mentales no están obligadas a los misbot. Entonces, estamos excluyendo ese tipo de personas. Las personas con problemas mentales, y me refiero a problemas que tienen un retraso mental, algo que no es una condición que le permita desarrollarse como un ser humano normal. Porque hay personas que pueden tener problemas mentales, me refiero que pronto es bipolar, pero toma medicamentos, está obligado de misbot. Ya, porque está tomando medicamentos para manejar este problema, pero los medicamentos le ayudan a comportarse como una persona normal y a disminuir estos ataques de ansiedad o cosas de los ataques que le dan. Entonces, esa persona tiene un problema, digamos, que no es a nivel grave, pero está medicándose y puede llevar una vida de misbot. Cuando digo personas que no pueden cumplir mis votos, estoy hablando de personas que tienen un problema de nacimiento. Personas que tienen un tipo Down, vamos a decir, el síndrome de Down, retraso mental. Estas personas no están obligadas de mis votos. ¿Ya? Entonces, dentro de las personas normales, es decir, que no tienen ningún tipo de problema mental de ese tipo que dije, encontramos varias personas. Encontramos personas que pueden controlar las situaciones cuando hacen teshuvah y pueden detenerse y decir, poner un cerco y decir, no me voy a acercar a esto porque la persona analizó en su proceso de teshuvah, en su proceso de arrepentimiento, que es la primera etapa, se pone a meditar acerca de qué fue lo que lo llevó a esto y la persona dice, uy, definitivamente juntarme con fulano me hizo hacer este pecado. Uy, definitivamente sentarme a ver cosas que no debía ver en computadora, en televisión, fue lo que me llevó a hacer este pecado. Uy, definitivamente escuchar a tal o cual persona que está hablando me llevó a cometer este pecado. Entonces la persona debe tenerse en la primera fase de arrepentimiento, debe detenerse a meditar un poco también y entonces
y parar. La segunda etapa, detenerse también y poner cercos. Solamente va a poner cercos si sabe dónde está el peligro. Si no sabe dónde está el peligro, no va a saber dónde poner cercos. Por eso es importante que analice qué lo llevó a eso. Ahora, en eso de poner cercos suena fácil para las personas que no tienen ningún tipo de problema en la parte de control. Y como dije, excluimos a los que tienen problemas mentales de nacimiento. Dejemos eso de lado, eso no aplica aquí. No tenemos nada que decir de ellos no están obligados a mis votos. Pero entonces, dentro de las personas normales, tenemos las personas que no tienen una buena capacidad de control y tenemos las personas eh, que, que digamos, pueden controlarse. Y para ellos es fácil poner esa barrera. Les cuesta, o sea, les cuesta porque obviamente es un pecado, ya se abrió el pecado, tiene la tentación de volverlo a hacer, pero le cuesta, perdón, a pesar de que le dificulta un poco porque está la tentación, por eso se llama tentación, la persona se dice no y se aleja de allí. ¿Ya? Hace como Joseph cuando salió corriendo de esta mujer, la esposa de Potifar que lo estaba tentando, se aleja la persona. Pero hay personas que se les dificulta y quieren de verdad y desean de verdad, pero no pueden controlarlo. Ese tipo de personas a veces necesitan una ayuda psicológica. ¿Ya? Eso yo no estoy diagnosticando a nadie aquí, obviamente. Es cuestión de que uno mismo diga, uy, no puedo más. En verdad he tratado, llevo toda mi vida trabajando en esto, me siento mal, vuelvo y caigo, vivo en ciclos de que me siento bien, después me siento mal, con depresión, entonces ya no sé qué hacer. Busca ayuda, ¿ya? A veces esa ayuda no es un rabino que te dé un consejo. El consejo que te puede dar un rabino tal vez es que vayas al psicólogo, ¿ya? Y tenemos las personas que no pueden controlar porque tienen adicciones, ya. Llámese al alcohol, al tabaco, al cigarrillo, a la pornografía, a la tecnología tipo celular que se llama también nanofobia, el miedo a tener, no es miedo, pero la necesidad de tener siempre el celular cerca. El mundo de hoy ha desarrollado un montón de adicciones para las personas y un montón de herramientas para mantenerlo distraído de las cosas que realmente son importantes, ¿ya? Y eso también genera adicciones. Entonces, hay casos de personas que están luchando, como dije, con el tema de ver cosas prohibidas y cosas que llevan a ese o que producen ese tipo de cosas. Entonces, en verdad, puede que esté en un límite o en un punto de adicción. Cuando la persona es adicta a algo, su capacidad de controlarlo disminuye. Entonces, por eso las barreras que ponga no sirven de mucho, ¿ya? Por eso me estoy deteniendo en etapa por etapa, porque para mí hay muchas cosas que hablar de cada etapa y cosas que de pronto no están fácilmente expresadas en libros de Torah, porque no son, de pronto habrán libros más modernos, de pronto de algún judío que también escriba sobre el tema, que sepa Torah y que sepa del tema de psicología o psiquiatría, también sería interesante. Pero, ¿qué pasa? Que el camino hacia la drogadicción, y no solamente la drogadicción, sino a cualquier tipo de adicción, comienza con un acto voluntario. Lo que pasa es que el tema de las drogas es muy fuerte, y también eso depende del tipo de droga, ¿ya? Porque hay drogas que son muy adictivas que con la primera vez que pruebes te vuelve codependiente. Y otras drogas que no, como la marihuana, que son menos adictivas, ¿ya? De hecho, el alcohol es más adictivo y más peligroso que la marihuana, ¿ya? Pero no por eso estoy diciendo que hay que hacer eso, está prohibido eso. Ya dije, el país lo prohíbe, está prohibido y prohibido hacer esas cosas. Además que, igual que el tabaco, también con el tiempo van produciendo problemas en los pulmones y van a generar un problema, incluso cáncer a veces, toda esta cosa. Personas que son fumadoras, no son esas personas que tú te vas a acercar y te dice, pero ven, contrólate, ¿por qué fumas? Yo no entiendo por qué fumas si tú sabes que eso es malo. Eso no funciona, muchachos. Pongámonos en la mente de esa persona que está adicta. Él quiere y él sabe que eso produce cáncer, pero no puede dejarlo de fumar porque ha llegado a un nivel de adicción. Y aunque él un día diga, ¿sabes qué? Hoy voy a botar todos mis cigarrillos, al día siguiente no se aguante y necesita comprar cigarrillos.
porque ya se ha vuelto codependiente, adicción. Entonces, aquí, ¿por qué menciono este tema? Porque estas cosas no son suficientes una clase de estas, necesitan ayuda profesional, ayuda clínica o medicaciones que le ayuden a combatir ese tipo de adicciones o lo que se llama desintoxicar. Y resulta que cada droga tiene un tipo de medicamento diferente para desintoxicar. Y si una persona consume de muchas drogas, necesita desintoxicarse de todas ellas, porque cada una produce un efecto en el cerebro. Por eso digo aquí, una anotación que tengo acá, la drogadicción comienza como un acto voluntario de consumir drogas, pero con el tiempo la capacidad de una persona para decidir no consumir drogas se debilita. Mira el efecto que produce la droga y depende de la droga, un efecto mayor o menor, más rápido o más lento, pero la droga tiene el efecto en el cerebro. Y el Tania enseña que el único órgano que puede contener completamente el alma es el cerebro. O sea, el cerebro es ese módulo, vamos a decirlo así, que conecta lo espiritual con lo físico. El alma no está en el cerebro. O sea, me refiero a que ella se conecta en el cerebro y de allí desciende como un tipo de Zitsum, como trae la Kabbalah, a cada órgano donde debe mandar la vitalidad de cada cosa. ¿Ya? La vitalidad del corazón baja al corazón, la vitalidad del ojo baja al ojo y por eso el ojo puede ver, etcétera, etcétera. Pero el alma no se puede conectar completamente como alma en el corazón o en el riñón o en el hígado. No. Kabbalah enseña que el alma se conecta completamente en el cerebro. Y el alma no estamos hablando de la mente, pero estamos hablando de que está dentro no dentro porque no es algo físico, sino que detrás de ese material físico que se llama cerebro está algo espiritual que se llama alma. Ahí se conecta el alma al cuerpo. Ahora, el alma para funcionar bien necesita un cli sano. Si la persona viene y toma drogas, está afectando el cerebro. Y eso hace que de alguna manera también el funcionamiento normal del alma se altere. Me refiero en el sentido de que le va a costar entonces hacer una teshuvá porque desea hacerlo y puede que de corazón lo desee, pero no puede controlar porque su cerebro le está pidiendo más de la droga. Ahí es donde estoy diciendo que los cercos a veces se hacen difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Que la droga, como dice aquí, empieza con un consumo de un primer momento, pero que empieza a debilitar la capacidad de la persona de decidir no consumir. ¿Y qué es decidir no consumir? De poner un cerco. Ya a esta persona se le hace difícil poner un cerco. Ahora, la búsqueda y el consumo de la droga se vuelven compulsivos. Ahora la persona no solamente se le hace difícil poner un cerco, sino que en verdad desea y su cuerpo se lo pide. Esto se debe mayormente a los efectos que tiene la exposición a la droga durante largo tiempo en la función cerebral. La adicción afecta a las zonas del cerebro que participan en la motivación y la recompensa y el aprendizaje, la memoria y el control de comportamiento. La adicción es una enfermedad que afecta tanto al cerebro como al comportamiento. ¿Mm? Entonces, escuchen eso. Es algo que afecta tanto al cerebro como al comportamiento. Significa que en el tema de Tikkun Amidot también hay cosas que se necesitan solucionar atacando directamente el cerebro. Por ejemplo, Tikkun Amidot es corregir cualidades, corregir comportamientos. Pero hay comportamientos que en verdad trascienden a la voluntad de la persona porque hay un problema que puede ser en el cerebro y tal vez un psiquiatra tiene que tratar, como el tema de una persona bipolar. Ya. Imaginemos el caso de una persona bipolar que uno le dice, oye, pero no sé por qué te exaltas, no sé por, o sea, no hay eso, es que, o la persona que tiene muchos problemas de depresión, el amigo le dice, pero no te deprimas, o sea, si fuera así, pues nadie iría al psicólogo, o sea, no funciona así, porque la persona desde afuera no entiende cómo funciona el que tiene el problema, y el que tiene el problema, sí, él sabe que no quisiera deprimirse, pero ¿cómo hace? Es algo que se sale de su control, no tiene control sobre esto. Entonces hay cosas en las que la teshuvá amerita ayuda de psicólogos o de psiquiatras. Y eso es algo que yo incluyo ahí como algo moderno, porque muchas veces no se habla de eso, porque tal vez no se encuentra en los libros, la verdad.
Pero estamos hablando que la Teshuvá amerita detenerse y poner una barrera. Pero en el tema de la barrera, no todos a veces saben ponerla y a veces algunos necesitan ayuda profesional para poder poner esa barrera y funcionar con personas normales. ¿Ya? Entonces, con el tema del cigarrillo, el cigarrillo es una droga legalizada, lo mismo que el alcohol, pero sabemos que obviamente con el tema del cigarrillo, como dije, hay dos posiciones. Están quienes prohíben y quienes no prohíben. Y el Rebe una vez le preguntaron que por qué hay gente que no prohíbe y el Rebe dijo porque ellos hacen una manera, mira, aquí estamos a leerlo acá. Dice, el Rebe Luis explicó que en una de las razones era para darle una válvula de escape a los adolescentes. O sea, dijo, lo que hacen la kulá, o sea, kulá en hebreo significa una posición liviana de no prohibir el cigarrillo. Lo hicieron o dictaminaron así como para darle una válvula de escape a los adolescentes. ¿Qué significa esto, válvula de escape? Red explica, porque si se prohíbe, igual que las otras drogas, se van directamente a consumir droga. Así explica Red. Por esa razón, de alguna manera se le permite fumar cigarrillo y que no, y peor aún, que en Had Shalom se vayan a consumir drogas, que es peor. Pero no hay duda de que el cigarrillo está produciendo un problema en la salud. Ya, no hay duda de eso. Y también quienes lo prohíben por eso, porque también tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud. Entonces, ahí hay esas dos posiciones. Con el tema del alcohol, el judaísmo no lo prohíbe. No, porque de hecho en Shabbat tenemos que consumir vino y también consumimos en Pesach 4 copas y podemos hacer un lejaim mientras compartimos Torah. El judaísmo no prohíbe eso, pero el judaísmo sí prohíbe y no considera una buena conducta andar emborrachándose, embriagándose o andar tomando con mucha frecuencia. El Rebbe reprendía a las personas que hacían esto. Ya, no es algo adecuado. Y sabemos que tampoco conduce a algo a nada bueno. De hecho, hay un midrash que me pareció muy interesante. Por acá lo tengo, un segundo lo busco. Hay un midrash que habla sobre este tema de la Midrash Tanjumá en la parashá Noach, capítulo 3. Dice que cuando Noach, perdón, plantó la vid, vino el Satán, sacrificó una oveja, un león, un cerdo y un mono y regó la vid con la sangre de estos animales. Por eso vemos que cuando uno toma una copa de vino, se vuelve manso como la oveja. Al tomar más, se siente fuerte como el león. Al tomar más, parece un cerdo. Y finalmente termina pareciendo un mono. Nuestros sabios nos advierten sobre el abuso del alcohol y exhortan a no emborracharse, ya que uno pierde el control de sus acciones. La única excepción es el día de Purim, en que es obligatorio, pero también no llegar a un punto en que se pierde el control, ¿ya? Pero ese es el tema, la visión o sea, porque el judaísmo no prohíbe el alcohol, pero sí prohíbe llegar a esos extremos. También tampoco es bueno para la salud. Ninguna de estas cosas es buena para la salud. Pero como dije, pueden producir adicciones que necesitan ayuda profesional para poder hacer una teshuvá completa. Porque la primera cosa es poner barreras. Y la persona no puede poner barreras de algo que no controla. Necesita desintoxicarse. Y luego de eso, que esté ya un poco más con control, va a poder entonces poner barreras y sí o sí tiene que alejarse de las personas que lo llevaban a ese tipo de cosas. Ya, para poder hacer una teshuvá. Rabino, Sí, con Dainer, ¿cómo está? bien, Dainer, ¿cómo vas? Bien, en verdad, Shen, una pregunta puntual aquí y antes de que se avance un poquito más. Con el tema del alcohol, este, yo estoy optando o ya opté por no consumir más alcohol. Estoy, empecé ya con cerveza sin alcohol, entre comillas, que eso es como agua, pero la comunidad me dicen que eso pues que no me cree, mejor dicho. La pregunta mía es con el tema respecto a Purim. Si yo estoy dejando de consumir alcohol, ¿cómo haría yo en Purim? Usted acabo de mencionar que era obligatorio, pero yo estoy optando por ya no consumir alcohol como tal. No, mira,
eso es loable, pero en Purim se puede tomar y de hecho se debe tomar, aunque sea un lejaim. No tienes que tomar para embriagarte. O sea, pero por lo menos hacer un lejaim. Yo cuando voy a Purim a Barranquilla, si acaso me tomo, es un vasito que me brindan y a mi esposa también. Hacemos lejaim porque hay que hacer lejaim y ya, no tomamos mucho. Entonces no tienes que tomar grandes cantidades, como te dije. O sea, el tema de borracharse es un tema que hay que entenderlo bien, porque hay gente que se lo toma literal y literalmente se embriaga hasta perder el control y eso no es lo que está hablando la Torah, los jajamim, perdón. Entonces, si tú puedes hacer un lejaim, por lo menos en un lejaim, ya, cumpliste en Purim. De resto del año, si quieres dejar tomar, no tomes. Pero en Purim, por lo menos tomar un poco, un lejaim, está bien. ¿Ok? Muchísimas gracias, Rabino. Bien. Entonces, como estamos hablando, el tema, esto es importante, y puse el ejemplo de drogadicción y alcoholismo, pero les dije, hay cosas que son adicciones y a veces pasan más desapercibidas porque no son estas cosas que ya conocemos que son problemáticas como alcoholismo y drogadicción. Hay temas a veces que son menos problemáticos y que son adicciones y no nos hemos dado cuenta. Y también necesitan, si la persona no lo puede controlar, buscar ayuda. Hay que ser sincero con esto, o sea, sincero con uno mismo y buscar la ayuda, sea de un rabino o sea de un psicólogo. En Israel, o por ejemplo, este tema, el tema de personas que tienen esta tendencia de homosexualismo, digamos. Entonces, no basta un buen consejo, a veces necesitan ayuda profesional. Allá en Israel, cada cierto tiempo se reúnen rabinos de comunidades con especialistas y con gente que sabe de tema de drogadicciones, tema de homosexualismo, de otros problemas que como sociedad hay, porque toda sociedad tiene problemas. Esa es la verdad. Toda sociedad tiene problemas. Algunos problemas están ocultos, pero toda sociedad tiene problemas. Entonces, el pueblo judío no es de los que hace vista gorda a eso, sino que busca ayuda. Y no es raro, la gente que todavía no ha entendido la grandeza de la Torá, a veces reacia a la ciencia, reacia a la medicina, pero porque todavía no han comprendido esto. Pero en Israel, los grandes rabinos se reúnen con gente que les ayuda a ellos a solucionar estos problemas con personas que también tienen problemas dentro de su comunidad. ¿Ya? Entonces, esto necesita ayuda, ayuda médica. Mi hija me preguntaba en estos días que estamos estudiando la JA, me preguntaba, papá, pero ¿y por qué Bachen Top curaba a veces a las personas o sabía que tenían? Era científico, era médico, me preguntaba ella. Y es una buena pregunta. Yo le decía, mira, los rabinos de antes eran rabinos muy grandes, ya, rabinos que tenían un nivel tan grande espiritualmente que lograban ver inclusive lo que está por encima de la ciencia, porque al final la ciencia es algo bajo, como ya hemos hablado, y ellos pueden ver desde arriba el diseño de las cosas y podían ayudar. Los rabinos de hoy día, la mayoría somos, siendo sinceros, somos profesionales como quien estudia una carrera y se prepara y obviamente, no solamente saber, porque hay una diferencia aquí. El que estudia una carrera no es, hay muchas personas que estudian una carrera pero no son buenas personas. No me refiero a eso. El rabino tiene que ser ejemplo también y tiene que ser una buena, y de hecho para que leen la semija de rabino tiene que tener, los rabinos miran bien si la persona tiene buenas cualidades, si amerita esto. O sea, a pesar de que se estudia a nivel académico, no necesariamente le dan el título si no lo consideran. Entonces, le explicaba a mi hija, sí, hoy es diferente, pero los rabinos de antes sabían, incluso podían ver más allá de la ciencia, sabían todo lo espiritual, lo que hacen les revelaba. Entonces, esos rabinos podían ayudar de una manera incluso médica y sorprendente y todo. Hoy día, tal vez los haya, porque creo que hay grandes en Israel que pueden llegar a ese nivel o nivel, no a nivel exacto de las generaciones pasadas, pero tienen grandes niveles. Pero entonces no es algo normal, no es fácil encontrarse con una persona así. Entonces a veces no siempre es un buen consejo de rabino lo que necesita. Se necesita también acudir a ayuda médica, ayuda psicológica y también para eso hay que también hacer filtro de saber escoger un buen psicólogo. Lastimosamente no todos no todos tienen vocación y algunos van incluso de acuerdo a estas nuevas normas de la sociedad
de escoger cada quien su camino, cosas que van contra de caminos morales. En la parte esa que estamos hablando de la detención, de detenerse, acordemos de ese pasuk de que la Torá nos dice que tenemos que poner cercos. Entonces no basta con arrepentirse, sino detenerse. ¿Por qué? Porque si no se detiene, imagínense como decíamos, una persona que le hace daño a otro le pide perdón, pero le sigue haciendo daño. O sea, ¿será que le perdona el otro? No le va a perdonar porque le sigue haciendo daño. La persona tiene que detenerse inmediatamente y hacer ahora lo que tiene que hacer correcto y tiene que poner cercos, alejarse de aquello que que lo hace pecar. Por ejemplo, aquí, algunos ejemplos dice, si no quieres quebrar tu dieta, no lleves chocolate a la casa. El chocolate también, leía de un rabino que decía que él también tenía mucho, no sé si decir adicción, pero le gustaba mucho el chocolate y a veces no lo podía controlar. Y comían un chocolate, se comían un poquito más y un poquito más y su familia dice que terminaban comiendo mucho chocolate y a veces no podían dormir temprano. Entonces, él decía eso, o sea, también de pronto aquí romper una dieta no es un pecado, para que se entienda eso. Pero si es una persona que tiene problemas de gula, una persona que no se puede controlar en comer y comer y comer, ya esto no está bien. A nivel de Hasidut, esto es un pecado. Y la persona puede empezar entonces a ponerse una dieta y a controlarse y entonces no traer cosas que le ayuden a romper esa dieta. Si tienes una dificultad con la bebida, debes salir entonces con amigos que beban menos o que no beban. O sea, si tienes dificultad con eso. Si tienes malos hábitos utilizando internet, puedes pedir un filtro de internet. ¿Ya? Hay otro tema aquí también. Como decía, se me ocurrió otro ejemplo. El tema de la Teshuvá, o de poner cerco, de detenerse, hay una cosa también que es problemática y que podría considerarse un pecado a veces. Es la procrastinación. Consulten eso, ¿qué es la procrastinación? Procrastinación, palabra sencilla, pero ustedes consulten y profundicen un poco más, es que la persona busque la gratificación inmediata. Se siente hacer un trabajo, pero mejor voy a ponerme a ver un video, una película y termina pasando el trabajo y el trabajo y el trabajo y termina siendo irresponsable. No es pecado, obviamente, no estoy diciendo que sea un pecado. Pero ¿cuándo puede ser pecado? Cuando la persona, por estas razones, no estudia Torah. Por ejemplo, en el caso de judío, que tenemos la obligación de estudiar Torah. ¿Ya? Porque está, voy a sentarme con el libro, pero entonces mira el Instagram, el Facebook, las cosas, y termina al final no estudiando nada. Ahí sí le está conduciendo un pecado, en el caso judío que tiene la obligación. Entonces, la procrastinación también es un problema muy dado en la sociedad de hoy. Y muchos tal vez lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. A veces es grave, a veces es menos grave, pero hay procrastinación generalmente porque tenemos un montón de tecnologías que nos ayudan a alejar nuestra atención. Entonces, estas cosas también llegan a veces a ser un tema clínico. Yo también conocí una persona, alumna mía, que su hijo tenía adicción con el teléfono, ni siquiera pasaba días sin bañarse, ¿ya? Por eso, porque uno tiene que empezar a poner control en las cosas. Afortunadamente, esta persona ya salió de este problema, está empezando a retomar su vida. Afortunadamente, Baruch Hashem. Pero entonces hay muchas cosas. No, sacamos un poco el tema de lo religioso, de bueno, los pecados de no comer parte de un animal vivo, no meterme o acercarme con temas de Abodazara. Saquemos un poco eso, metamos también en cosas que son del día a día, que también nos traen problemas y que nos llevan también a veces, nos conducen al pecado, como las que he mencionado. Drogadicción, alcohol, procrastinación, adicción a tecnologías, adicción a cosas prohibidas por internet. Entonces, todas estas cosas, puede que una persona diga, basta, que es lo normal, basta, hasta aquí, me arrepiento de esto, no voy a volverlo a hacer, no voy a acercarme a estas cosas, voy a poner cercos, no, voy a alejarme de esto, de esto otro que me aleja, que me acerca a estas cosas. Ya, eso es lo normal. Pero una persona no puede controlar eso porque ya de alguna manera está adicto a esto o se le hace difícil, tiene que buscar ayuda. ¿Ya? Esa es la segunda etapa de la Teshuvá, que tiene que ver con detener y poner cerco. La tercera etapa es la
Poner cerco no es una etapa, entra dentro de esta etapa de detenerse. Entonces, tenemos Teshuvá, que ya hablamos ahorita, perdón, arrepentimiento, la primera fase, arrepentirse del pasado, arrepentirse de las cosas que se venían haciendo. Segundo, detenerse, y dentro de esa detenerse, obviamente, analizar por qué se llegó a eso y poner cercos. Y luego vamos a hablar entonces en la próxima clase de lo que es Bidui, y después hablaremos de lo que es tomar la resolución de no volverlo a hacer. Y después de eso vamos a hacer otra clase un poquito desde la perspectiva hasídica de lo que es la Teshuvá. Entonces tenemos bastantes clases todavía con el tema de Teshuvá. Rap, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo está usted? Bien, Baruch Hashem, todo bien, ¿y tú? Buenas noches para todos. Sobre lo que está comentando, por esta calle donde yo vivo, hace varios años alquilaban unas cuestiones de videojuegos y siguieron alquilándolo hasta el año pasado, antepasado, en los días de la pandemia, antecito, creo que jugaban un juego ese que Street Fighter, el muchacho murió, ya no se bañaba, no comía, una adicción tan profunda que los padres quizás cuando se dieron cuenta ya era muy tarde y le generó una crisis nerviosa de ansiedad. Y la ansiedad no mata, pero él lo llevó otra crisis a matarlo, que fue lo que dijeron los médicos, la descompensación. Eh, Ahí vinieron hasta pastores a sacarle el demonio, pero como usted dice, no es una cuestión de religión, no es una cuestión sino que son enfermedades, son situaciones que se van volviendo adictivas y que lo van llevando a uno a desemboque de determinada enfermedad. Eso quería compartirle. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, o sea, el aprendizaje de esto no solamente es, la Teshuvá Baruch Hashem es un tema de, vamos a ver, una puerta de emergencia que tenemos Baruch Hashem para corregir las cosas, pero también deberíamos trabajar en prevenir, y en eso habla mucho Rabino Cook. Rab Cook en su libro Oroda Teshuvá, y sobre todo en las cosas que son con el prójimo. Entonces, como padres, tenemos que estar muy atentos de los niños también. Hoy diría yo que alejarlos de las tecnologías no es correcto, porque meterlos en una burbuja porque el mundo va avanzando, o sea, no podemos hacer eso. De hecho, Chabad utiliza las tecnologías para hacer cosas buenas, que es lo que hacemos, procuramos hacer gracias a Rebe que nos dio ese consejo. Entonces, no podemos alejarlos de las tecnologías, pero sí podemos supervisarles y ayudarles y prevenir. Entonces, en este caso también miremos la Teshuvá del aspecto preventivo, en el caso de lo que es educación a los hijos, y, y poner límites, que eso es el tema de los cercos también que hablamos. Y sí, desafortunadamente parece mentira, pero hay casos así, de que cosas que son muy normales, de que un niño toma un videojuego, terminan en una adicción y en cosas fatales como lo que tocaba comentar. ¿Alguien quiere preguntar algo o quiere...? Sí, mi amor, tómalo. Ahorita. Deja que termine, estoy terminando. Ya estoy terminando, ahorita hablamos. Ok. Correcto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren preguntar algo? Correcto. Sí, ¿cómo Sí estás? me escucha, David. Sí, sí, te escucho. Eh, yo quisiera que, no sé si es posible en esta clase o en otra, usted ahonde en el tema de la parte psicológica de la Teshuvá. Es decir, uno vuelca, como dice el Teilín, el corazón a Hashem y le pide que le perdone, que uno se hace el compromiso de no cometer ese error otra vez y de compromiso de parar y todas esas cosas. Pero no sé si le hace la falta de moral a nosotros, o a veces esperamos que como cuando uno esperaba que el papá, cuando uno hacía algo y uno pedía disculpas, y que el papá le dijera algo, el papá, no sé, uno sí sabe que Hashem perdona, pero es que todavía le queda el eco en la cabeza como si será o no será, o es que eso fue muy grande, o fue muy chico, o qué más tengo que hacer, o sí,
cómo le explicara, es como que uno le falta confianza, decide creer que sí, que así me perdonó, de que no pensando que me va él a castigar o me va a hacer pasar por algo feo, me va a hacer algo, sino como yo ponerme en bien conmigo mismo también y pensando en él también. Es decir, es un problema mental que lo hace sentir todo el tiempo uno como culpable, ¿entiendes? Como que algo faltó. Yo quisiera que usted andara un poco en esa parte. Mira, tal vez podemos... La mente lo sigue castigando, la mente lo sigue castigando. Gracias, hermano. No, gracias. Tal vez podemos ampliar un poquitico, pero yo en una de las clases te recomiendo, porque bueno, afortunadamente te conectas hoy y espero que te sigas conectando a las clases también. Pero dimos dos clases. En una de las clases hablamos, creo que es muy importante que te escuches esas dos primeras clases porque hablamos de eso. Hablamos de qué es la verdadera Teshuvá y no es andar con culpa y que funcionamos mal y que andamos tristes. Las dos primeras clases hablamos de eso. Tal vez se pueda ampliar un poquito, sí, en la próxima clase. No en la próxima, pues de pronto en la última clase, porque ahorita hay un orden aquí que estamos siguiendo. Pero sí te recomiendo que te veas esas dos clases grabadas. Están ahí en el enlace del grupo. ¿Oíste? Dice acá Heidi. Dice, Rabino, muy importante prevenir siempre a nuestras personas cercanas. Acá en México salió una nota que en secundaria venden drogas a través de comidas y dulces y los niños empiezan a consumir este tipo de cosas dañinas desde pequeños. Al menos yo me preocupo por mi manito y veo que la sociedad está muy mal normalizando ese tipo de cosas. Claro que sí, eso es parte de lo que estamos hablando de estar muy pendiente de los niños, muy pendientes en todo, en todo. Incluso a veces dentro de casa uno piensa que porque está en la casa ya está seguro, no, hay que mirar qué están viendo, hay que mirar, supervisar las cosas. Y así es, hay que estar muy pendiente de todo. Mejor prevenir, mejor prevenir. Ok, chicos, bueno, vamos a dejar hasta allí. Les deseo una bonita noche, un bonito Shabbat a los compañeros judíos, un bonito feliz séptimo para los demás. Shabbat Shalom, Rap. Gracias por la clase, muy interesante, Rap. Sí, les deseo, les comparto la clase más luego al grupo. Que pasen bien. Claro, Gracias, gracias. Gracias, Rabino. Rafa. Shalom. Qué lindo.